Bueno chicos, en este video vamos a explicar el uso de las funciones lógicas y de la función lógica o, y también el uso de la función si. Tenemos unos casos que vamos a ir resolviendo. El primer caso nos menciona calcular el impuesto en base a un criterio. Si el origen es nacional, se deberá pagar un impuesto del 5% sobre este monto que es precio. Y si el origen es importado, se calculará el 10% del precio como impuesto. Para este caso vamos a usar la función si, en la cual nos indica o nos solicita una prueba lógica. Tenemos que colocar acá el valor de la celda que va a ser evaluada, primero como criterio, es decir, el origen. Si el origen es igual a nacional, entonces, punto y coma, la función hará una acción, que será la de calcular el 5% de esta celda. Lo colocamos ahí, la celda por 0.05, punto y coma. Ahora nos solicita un valor falso, es decir, si esa celda es nacional, el precio deberá ser multiplicado por 0.05. Caso contrario, el precio tendrá que ser multiplicado por el 10%, 0.10. Le damos Enter y le damos clic en esta esquina para que la fórmula pueda replicarse. Como vemos, si el origen es nacional, con la fórmula hemos calculado el 5%, que es 2.26. En caso se cambie el origen a importado, se calculará el 10%, lo cual se verifica. El siguiente ejercicio tenemos que calcular el cambio de moneda a soles. Si el tipo de moneda es dólares, entonces la cantidad de esta celda lo multiplicamos por 2.81. Y si son euros, la cantidad se multiplica por 3.78. Para este caso también usamos una función si, en la cual nuestra prueba lógica tendremos que evaluar el valor del tipo de moneda. Si esta celda es igual a dólares, entonces la fórmula tendrá que hacer una acción o un cálculo, en la cual es la cantidad por 2.81. Caso contrario, si esa celda no fuera dólares, tendrá que hacer un cálculo de la cantidad por 3.78. Cerramos con paréntesis la fórmula y le damos Enter. Es decir, si cambiamos el tipo de moneda a euros, la celda de cantidad se multiplica por 3.78. Y si fuera dólares, esta cantidad por 2.81. Luego tenemos en el tercer caso, en la cual nos piden el uso de una función si anidada, lo cual quiere decir que utilizaremos una función si en continuación de otra función si. Para este caso nos piden calcular cuál es el precio, pero antes nos dan esta tabla en la cual nos indican que si el valor de la cantidad se encuentra en este rango, el precio deberá ser este de aquí, que es 10. Y si la cantidad se encuentra en este segundo rango, será 8. Y si fuese más de 25, el valor será de 6. Para ello vamos a usar la función si, en la cual vamos a trabajar con rangos. Para ello usaremos la función i, ya que el valor de esta celda tiene que encontrarse dentro de un rango y cumplir con ambas condiciones. Si la celda es mayor o igual a 1, punto y coma, el segundo valor lógico sería si el valor de esta celda es menor o igual a 12, cerramos la evaluación de ese rango, entonces el precio sería de 10. Caso contrario,
tendremos que evaluar el siguiente rango. Si, nuevamente la función i, para evaluar el rango número 2. Si la celda cantidad es mayor o igual a 13 y el valor de esta cantidad es menor o igual a 24, entonces el valor que nos tiene que indicar es de 8. Caso contrario, punto y coma. Nuevamente seguimos con el siguiente criterio. Si el valor de esa celda, nuevamente una función i para evaluar su criterio, si el valor de la cantidad es mayor o igual a 25, como en este criterio nos indican que debe ser de 25 a más, no hay un valor final, entonces solamente colocamos que sean mayores e iguales a 25. Entonces, de cumplirse esta condición, el valor será de 6. Caso contrario, si no se cumple ninguna de estas tres condiciones, el monto que me tendrá que indicar es de 0. Cerramos los paréntesis que están en colores y le damos Enter. Ahora vamos a evaluar si la función realiza las operaciones respectivas. Vemos que la cantidad es 16, se encuentra en este rango de aquí. Entonces el precio será de 8 soles. Si modificamos el valor de la cantidad por 32, se encontrará en este último rango y el precio será de 6. Si el monto fuera de 5, el precio tendrá un valor de 10. Y en caso la cantidad fuera 0, el precio será de 0, porque no cumplía con ninguno de estos tres rangos. Lo dejamos en el valor que estaba y continuaremos con el siguiente ejercicio. Continuando con el otro ejercicio, el ejercicio 4 nos piden aplicar una función si anidada. Este caso es muy similar al anterior. Lo que nos dicen es que si la nota de la columna promedio, si estos datos de acá se encuentran entre 0 y 8 en la celda observación, nos tendría que indicar el valor repitente, y así con los siguientes rangos, ¿no? Utilizaremos entonces la función si y vamos a evaluar la cantidad de promedio. Pero como está entre un rango, lo que vamos a hacer es el uso de la función i, como en el caso anterior. El promedio tendrá que ser mayor o igual a 0, punto y coma, el mismo valor tendrá que ser menor o igual a 8, y en caso se cumpla esta condición, nos tendría que dar el valor de repitente. Anteriormente pusimos los montos o las cantidades directamente como números. En el caso que el dato sea un texto, lo colocamos entre comillas, repitente. Luego, caso contrario, pasamos al siguiente rango. Si, nuevamente la función i, si el promedio es mayor o igual, vamos a ver cuál es el dato, a 9, y si el promedio es menor o igual a 12, cerramos la condición i, entonces, punto y coma, nos salga desaprobado, ¿no? Listo. Caso contrario, si hacemos el siguiente rango y el promedio mayor o igual a 13, ese mismo promedio menor o igual a 15, cerramos la condición i, punto y coma, nos salga aprobado. Caso contrario, el último rango, si nuevamente la función i, el promedio es mayor o igual, como el último es de 16 a más, entonces que sean mayores o iguales a 16. Es la única condición, y que nos emita el texto de promovido. Como es la última, caso contrario, que no salga ninguna observación, le pondremos simplemente
un guión, ¿no? Si no está entre ninguno de esos valores, que nos bote un guión. Cerramos todos los paréntesis y enter. Aprobado. Le damos doble clic en esta esquina para que la fórmula se replique y ya está, ¿no? El promedio acá es 14, según nuestra tabla. Si se encuentra entre 13 y 15, aprobado. Si el promedio es 8, repitente. Si el promedio es 16, estará acá. No, el promedio es 16 acá, perdón. Si el promedio es 13, se encuentra en este rango, aprobado. El siguiente ejercicio lo que nos indica es que hagamos el cálculo de la mora. Pero antes tenemos que hallar estos valores de días de atraso. Hay un comentario que nos indica que los días de atraso corresponde al valor de la fecha de pago menos la fecha de vencimiento. Entonces, colocamos una resta, valor de fecha de pago menos el valor de fecha de vencimiento, 20. Le damos doble clic para que automáticamente se replique para las siguientes celdas. Y ahora, para el valor de la mora, vamos a trabajar con esta tabla. Nos indica, ¿no?, que esta mora será el 2% del préstamo, el 5 o el 9 de este valor que está acá, que es préstamo. ¿Ya? Siempre y cuando los valores de días de atraso se encuentren en estos rangos. O sea, que estos días se encuentren en este rango de acá. Por ejemplo, vamos a usar la función si. Luego, vamos a hacer la prueba lógica. La prueba lógica nos indica que tenemos que evaluar los días de atraso y en base a eso haga un cálculo. Ya, entonces usamos primero la función i porque está en un rango. Los días de atraso tiene que ser mayor o igual a 1, punto y coma. Los días de atraso tienen que ser menor o igual a 10. Cerramos la condición. Entonces, el valor que nos tiene que indicar es el 2% del préstamo que está acá. Sería el valor del préstamo por 2%, 0.02. Caso contrario, evaluar el siguiente rango. Si, nuevamente la función i, los días de atraso son mayores o igual a 11, punto y coma. Si el día de atraso es menor o igual a 15, cerramos la condición y entonces sería el 5% del préstamo, o sea, el préstamo por 0.05. Caso contrario, evaluamos si el siguiente rango, igual los días de atraso mayores iguales a 16, porque dice de 16 a más. Es el único dato que necesitamos. Entonces, si es de 16 a más, sería el 9% del préstamo. Préstamo por 0.09. Caso contrario, como ya es el último, si no es ninguno de esos rangos, que salga 0. ¿Correcto? No tendría que haber mora. Listo. Ahí cerramos los paréntesis de los colores y le presionamos Enter. Le damos doble clic a las celdas y automáticamente ya está. Como los días de atraso, por ejemplo, acá es 20, 20 se encuentra en este rango. Entonces es el 9% de 7500. Si lo calculan, sale este monto. 12 se encuentra en este rango. Entonces tendría que ser en mora el 5% del préstamo. El 5% de 10.000 es 500. Y así lo mismo con 32, que está en el último rango, es el 9% de 9.000. El siguiente ejercicio lo que nos indica es que el sueldo de las personas, ¿no?, sea en base
a su edad, en base al sexo y si la condición es estable o es temporal. ¿Ya? Dice que el sueldo, según este comentario, será 1500 para las mujeres mayores de 35 y que también sean estables. O sea, tiene que cumplir tres condiciones: que sean mujeres, que sean mayores de 35 y que sean estables. Si es así, el sueldo es 1500. Caso contrario, será 1000 soles, los que no cumplan con esa condición. Entonces, vamos a usar la función si, la prueba lógica, pero antes, como son tres condiciones que tenemos que evaluar, usamos la función i, porque tiene que cumplirse la primera condición y la segunda y la tercera. En este caso, que el valor de esta celda sea igual a femenino. Luego nos indican que la edad que está en esta celda sea mayores de 35 años. Mayores que 35. No le pongo igual porque dice que son mayores. Si dijeran mayores o de 35 años, ahí sí le pongo el igual. Luego, el siguiente valor sería, perdón, acá era entre comillas. Luego, la siguiente condición es ver si su situación es estable. Eso está en esta celda. Si el valor de esa celda es estable. Entonces, una vez que se evalúa estas tres condiciones, nos indican que el valor que nos tiene que indicar es de 1000 soles. Como es una cantidad, ya no lo ponemos entre paréntesis. Caso contrario, dice que para el resto sea 1000. Bueno, perdón, en este caso era 1500. 1500 si se cumplía con esas tres condiciones. Caso contrario, será 1000. No le hago un sí como en los casos distintos, porque solamente nos ponen ese parámetro, ¿no? Que si cumple estas tres condiciones sea 1500. Caso contrario, para los demás, automáticamente salga 1000. Entonces ya lo colocamos de frente como último valor. Le presionamos Enter, le damos doble clic y vamos a evaluar. Dice que si son mujeres y si son mayores de 35 y que sean estables. Acá dice masculino, ya no cumple con la condición, entonces tiene que salir 1000. Acá dice que es femenino, cumple con la condición femenino. ¿Es mayores de 35? No, es 29. Entonces, como ya no cumple con la condición del enunciado, debería salir 1000. Y aparte de su situación, dice que es temporal. ¿Qué pasaría si yo le cambio la edad? Le pongo un valor de 38 y le pongo que es estable. Entonces su sueldo tendría que ser de 1500 y automáticamente cambia. ¿Ven? Bueno, continuando con el siguiente ejercicio, vamos a hacer el cálculo del descuento, en el cual nos indican que para el descuento tenemos que considerar dos variables: el medio de pago y el tipo de la moneda que se va a usar. Para este caso nos indican, si se paga en efectivo y en soles, el descuento será el 5% del precio de venta de este valor. En caso contrario, no hay descuento. El monto que tiene que indicarnos esta celda es de 0. Vamos a seleccionar medios de pago para luego poder evaluarlos con una fórmula. En este caso, trabajaremos con la fórmula SI, en la cual tendremos que evaluar dos condiciones, pero ambas condiciones tendrán que cumplirse sí o sí. Entonces usaremos la función i. El valor de esta celda tendrá que ser igual a efectivo, según nuestro caso. Y también tenemos que evaluar el tipo de moneda. El valor de esta celda tendrá que ser igual a soles. En caso de cumplirse estas dos condiciones,
nos indica que el descuento será el 5% del precio de venta, es decir, el valor de esta celda por 0.05. Caso contrario, no hay ningún descuento, el valor tendría que ser 0. Cerramos los paréntesis y le damos doble clic en esta esquina para que la fórmula se pueda replicar. Vamos a confirmar si nos ha quedado bien. El enunciado dice que si se paga en efectivo y el monto está en soles, se hace un descuento de 5%. Vemos aquí que el medio de pago es efectivo, el tipo de moneda es soles, por tanto, el 5% de 1200 es 60. Sin embargo, en las demás celdas vemos que esta condición no se está cumpliendo. Entonces, no hay un descuento y el valor será de 0. Pasamos al siguiente ejercicio, en la cual tenemos que indicar el costo del transporte, que nos indica que si el destino es Breña o Callao, el costo del transporte será de 45 soles. En caso contrario será 28. Es decir, tenemos que evaluar si esta celda es Breña o es Callao. En caso de cumplir con cualquiera de las dos condiciones, el costo será de 45, y en caso de que no sea ninguno de estos dos, será 28. Colocaremos la fórmula así. El valor de esta celda. Como vamos a usar dos valores, que puede ser uno u otro, ya no usaremos la función i, tendremos que usar la función o. El valor de la celda tendrá que ser Breña, o el valor de esa celda tendrá que ser igual a Callao. Los parámetros para que se evalúe, y en caso de cumplirse cualquiera de estas dos, el monto que nos indique será de 45. Caso contrario, será de 28. Cerramos los paréntesis y nos sale 28, le damos doble clic. Es decir, el destino aquí que nos indican es de Surco. Por tanto, como no es ni Breña ni Callao, el monto es 28. Acá tenemos como destino que el distrito es Callao, por tanto es 45 soles, y en Breña también 45.